Como ustedes saben, hemos estado hablando precisamente de la gran comisión o de la misión que Jesucristo le dejó a cada uno de los creyentes. Esta misión hemos entendido que no se trata solamente de que la lleven a cabo algunos. Fue la misión, la tarea o el encargo que Cristo nos dejó a cada uno de los que hemos creído en su nombre, que le hemos proclamado y reconocido como Señor y Salvador. Veíamos que el mismo Pablo hablaba y decía que esto no era una opción, al menos para él no era una opción, sino era una necesidad. De hecho, él menciona una palabra fuerte para muchos de nosotros porque él dice, se me impuso, me es impuesta necesidad de compartir el Evangelio. Así que cada uno de nosotros, nos guste o no, tenemos esa tarea, tenemos esa encomienda. El hecho de que no la llevemos a cabo no quiere decir que no nos los ha demandado o no nos los ha pedido el Señor. Y hace 8 días estábamos hablando precisamente que Pablo, cuando va a llegar al final de sus días, está encarcelado y sabe que el tiempo se le agota, le escribe una carta a su discípulo Timoteo, y en esa carta, ¿qué fue lo que le dijo a Timoteo? Te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que prediques a tiempo y fuera de tiempo, que instes, que redargullas, que amonestes, porque vienen tiempos, y son estos tiempos donde la gente, al tener comezón de escuchar, se va a amontonar maestros que les hablen conforme a sus propios deseos. Pero tú, Timoteo, persiste, sé sobrio y sigue hablando el Evangelio. Y esa es una tarea que nos encomienda el Señor a cada uno de nosotros. Ahora vamos a estar hablando de una serie, ¿verdad?, que llamamos formas de adorar a Dios, o formas en que adoramos a Dios. Muchas veces es una palabra dentro del cristianismo, yo le digo un lenguaje cristianoide, donde nosotros usamos ciertas frases, ciertas palabras, porque las escuchamos en la iglesia, pero a veces no tenemos ni la más remota idea de lo que quiere decir, a qué se refiere y qué significa. ¿Sale? Nosotros hemos escuchado adoración, hemos dicho vamos a la iglesia a adorar a Dios, pero si yo preguntara en sí qué significa adoración, tal vez nos encontraríamos dándonos topes o que tenemos un concepto o sí acertado o muy errado o muy distante de lo que realmente es adoración. ¿Sale? Entonces vamos a hablar de adoración, vamos a estar teniendo varios domingos en donde vamos a hablar de las formas en que adoramos a Dios, porque es importante entender este tema, ser verdaderos adoradores. Y antes de comenzar vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento y que lo que podamos escuchar, como siempre lo hemos dicho, lo podamos vivir y mostrar allá afuera donde se necesita ser luz y ser sal. Vamos a hacer una oración. Señor, queremos darte muchas gracias esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das a cada uno de nosotros de exaltar tu nombre, de estar aquí, Señor, como cada domingo, alabando, bendiciendo, elogiando, exaltando tu precioso nombre, pero al mismo tiempo recibiendo de ti alimento. Tú mismo lo dijiste, Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy tenemos tu palabra, Señor, impresa, la tenemos en nuestras manos, hablándonos día con día, pero hoy nos hablas de manera conjunta, nos hables como una iglesia, como ese cuerpo de Cristo que necesita reflejar la luz al mundo. Habla a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo sea quebrantando, amonestando nuestros corazones e incluso fortaleciendo, reconfortando, consolando nuestras vidas, entendiendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, y que te debemos alabanza, que te debemos adoración. Hoy háblanos y ayúdenos a entender la forma en que debemos vivir para darte gloria y honra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Y bien, quiero empezar preguntando precisamente cómo adoramos a Dios, cuáles son las formas en que adoramos a Dios, qué es la adoración y cuándo la llevamos a cabo. Y vamos a tratar de responder a estas preguntas, ¿verdad?, del día de hoy a través de las Escrituras. Así que te voy a pedir que nuevamente me acompañes a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 20 al 24. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 20 al 24. ¿Listo? ¿Ya estamos ahí? Ahora déjame decirte que a Juan, o el Evangelio de Juan, se le conoce como el Evangelio espiritual. Todos son espirituales, ¿verdad? Pero en realidad
Juan habla de muchas cosas espirituales, de muchos conceptos espirituales, y se difiere en los otros 3 evangelios, que nos habla de otras cosas, porque los otros 3 evangelios se conocen como sinópticos. ¿Qué quiere decir sinópticos? Vista parecida o similar. Vamos a encontrar muchos relatos muy parecidos que nos van a dar luz de lo que Jesús hacía y enseñaba. Pero Juan se le considera el evangelio espiritual y tiene la intención de revelar a Jesucristo como el Verbo eterno encarnado. Es decir, la palabra, el Verbo, vino al mundo, se manifestó en carne y vino a dar su vida por nosotros. Ok, esa es la intención principal del evangelio de Juan. Ahora, cuando llegamos al capítulo 4, si después puedes leerlo en casa, este capítulo seguramente lo hemos leído porque es el encuentro que Jesús tiene con la mujer samaritana. Esa mujer que iba de cuando en cuando a sacar agua del pozo y que Jesús se sienta, ¿verdad? Y le dice, mujer, dame de beber, dame agua. A la mujer le extraña que Jesús se acerque a él y le dice, ¿cómo es que me hablas si judíos y samaritanos no nos llevamos? Ya expliqué en alguna ocasión que judíos y samaritanos no se llevaban porque para los judíos los samaritanos eran una raza inferior o una mezcla de algún hebreo con alguna persona de otra nación. Y esto se dio en el tiempo donde Asiria e incluso Babilonia conquistan Jerusalén y pues meten gente de otros lugares. Entonces entre la gente de otras naciones o de otros lugares que metían, se casan o forman familia con los mismos hebreos, con los mismos judíos, y surgen los samaritanos. Entonces por eso es que se despreciaba mucho al samaritano, porque se le consideraba no de sangre pura, no realmente hebreo ni de otra nación, sino un samaritano. Era un término despreciable, ¿ok? Entonces Jesús se aparece a esta mujer, pero el punto importante del que vamos a hablar hoy se nos presenta en el versículo 20 y vamos a leerlo nuevamente. Y la mujer es la que está diciéndole a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén. En Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora déjame explicarte qué está pasando en esta plática, porque los samaritanos, al ser rechazados, al ser relegados, al no permitírseles al no permitirse formar parte o reconocérseles como de sangre pura, ellos tenían un lugar en Samaria donde adoraban, y ese se llamaba el monte Gerizim, y para ellos era el lugar de adoración. Por eso es que ella le dice, nuestros padres adoran en este monte, en el monte Gerizim, que es el que hemos levantado como el lugar de adoración para nuestro Dios. Pero ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén, específicamente en el monte Sión. Ahora quiero entender cuál es el verdadero lugar para adorar a Dios. Cuando esta mujer le dice esto, Jesús, ¿verdad?, le dice, créeme, mujer, que vas a entender, y viene la hora, y lo van a entender muchos de ustedes, que el lugar va a ser lo menos importante. Créeme, mujer, que viene el tiempo y el momento en que los verdaderos adoradores van a entender que el lugar, el tiempo donde ha demarcado un nombre no es lo importante, sino cómo estás adorando a Dios. Créeme, mujer, que vas a entender que donde el hombre ha dicho que es, va a ser lo menos importante. Y déjame decirte, mujer, que Dios es espíritu. Y cuando Jesús le está diciendo a esta mujer que Dios es espíritu, y lo que le está diciendo es, Dios no está delimitado al tiempo y al espacio. Así que si tú tienes en tu mente, mujer, y a veces esto es para nosotros, que a Dios se le adora en ese lugar que se ha estipulado, estás muy equivocada. Y muchas veces puede pasar en nuestras vidas o en nuestro cristianismo o en nuestro entendimiento que nosotros adoramos a Dios cuando venimos a la iglesia, cuando venimos al templo, cuando venimos a la congregación. De hecho, decimos, vamos a la iglesia, vamos a adorar a Dios. Mi pregunta es, ¿la adoración entonces se delimita a un tiempo y en un solo espacio? Porque esta mujer lo entendía así. Y le dice, Señor, dime,
Porque yo tengo entendido que a Dios se le adora allá, pero ustedes dicen que acá. ¿Cuál es el lugar verdadero? Y Jesús simplemente le dice, mujer, vas a entender y va a llegar el tiempo que te vas a dar cuenta que el lugar y el tiempo y lo que ha delimitado el hombre no es importante, sino cómo lo estás adorando en espíritu y en verdad. Ahora, cuando le dicen espíritu y en verdad, lo que le está diciendo es la verdadera adoración parte del ser interior, del espíritu, del asiento de las emociones del ser humano, una adoración de corazón que se va a dar en todo tiempo, que se va a dar en todo lugar, que se va a dar en toda circunstancia, porque el lugar no es lo importante, sino realmente cómo tú estás viviendo para agradar a Dios, para honrarle y para bendecirle y para servirle, ¿ok? Ahora, ya entendimos que adorar a Dios no se refiere a venir a la iglesia, o sea, es parte. Venir a la iglesia, levantar las manos, cantarle a Dios, esa es una parte mínima de tu adoración a Dios. Podríamos decirle que es el cierre, ¿verdad?, de toda una semana en la que se supone tú has estado adorando a Dios, tú le has estado bendiciendo, le has estado sirviendo, has estado mostrando una vida que honra su nombre, que le muestra a los demás que hay algo diferente en ti. Y cuando yo vengo el domingo a cantarle a Dios, a levantar mis manos, a darle un canto de mi corazón, estoy cerrando simplemente con broche de oro lo que fue toda mi semana. Porque cuando yo vengo a la iglesia y digo, voy a adorar a Dios, es un lenguaje bueno, pero ¿realmente en mi mente está que solo ahí le adoro? Y si nada más le adoras el domingo, ¿qué haces toda la semana? Es que los domingos es cuando escucho música cristiana. ¿Y los demás días qué haces? Bueno, los demás días soy cristino y los domingos soy cristiano. Y a veces tenemos ese concepto, como esta mujer lo leemos y lo entendemos. La verdad es que lo leemos y entendemos y decimos, ay, la mujer creyendo que era el lugar en el que se adoraba a Dios y no entendía que es un estilo de vida. Pero a veces el cristiano, sin darse cuenta, cae en ese mismo engaño, en ese mismo error de decir, solo el domingo voy a adorar a Dios. El domingo sí le canto, el domingo sí le bendigo, el domingo hasta oro, el domingo hasta le doy palabras que lo elogien, que lo exalten. Pero los demás días, mi pregunta es, ¿somos adoradores? Ahora, ya hablé mucho de qué implica la adoración. No se refiere a un tiempo, un espacio. No se da solamente aquí. Esto solamente es parte de tu adoración. Cuando vienes aquí, le cantas a Dios y convives con los hermanos. Pero déjame partir ahora de la pregunta, porque ya te dije a qué se refiere la adoración. ¿Qué es adoración? ¿Quién me ayuda? Exaltación. Reconocer que es algo más grande, exaltación. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué es adoración? Una adoración extrema en el sentido de muy... ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué más? Reconocer la importancia de Dios. ¿Ok? ¿Qué más? Agradecimiento, gratitud, ahí vamos ya como que... ¿Mande? Admiración. ¿Ok? ¿Qué más? Reverencia. ¿Qué más? Obediencia. Fíjense cómo ya empezamos a entender más, porque al principio dijimos exaltación, adoración, elogiarle, porque entendemos que adoración es, te digo algo bonito, te digo algo hermoso. Hasta los esposos a veces les soltamos palabras bonitas y dice, ay, sí me adora mi esposo, sí me quiere, sí me ama. Pero empezamos a entender que va más allá, reverencia, obediencia. Entonces podemos entender, déjame decirte cómo dicen, ¿verdad?, algunos, o cómo definen la adoración. Dice, la adoración se entiende y se define como la actitud o la intención del corazón, es decir, del asiento de las emociones del hombre para con Dios. Y esto implica obediencia, servicio, amor al prójimo, acciones que demuestren que vive en nosotros, palabras, pensamientos, engloba absolutamente todo lo que somos y lo que hacemos. Ahora fíjate, adoración lo que está diciendo es un estilo de vida diaria donde tus acciones, donde tus palabras, donde tu conducir, tu diario vivir está exaltando a Dios. ¿Cómo se sienten ustedes mujeres? Y especial porque las mujeres son más, en esa parte lo viven más, lo entienden más. ¿Cómo te sientes tú cuando tu esposo te dice, ay, mi preciosa esposa, estás bien chula, te amo,
preciosa, pero nunca te ayuda. Pero nunca mueve un dedo para demostrar que lo que dice es real. No sabes cuánto tropiezo mi vida. Si tú no estuvieras y de repente ve otras cosas, dice, ay, tus palabras se las lleva el viento, ¿cierto o no? Ahora, imagínate cuando nosotros elogiamos a Dios, le adoramos y le decimos, eres mi todo, Señor, te amo, te voy a obedecer, y a la primera de cambio no lo haces. Te voy a confesar fruto de labios que confiesen tu nombre, pero en la semana se te salen unas de aquellas. Cuando no le rindes reverencia, cuando no eres respetuoso hacia su presencia, cuando de repente se te olvida que Él es Espíritu y que está contigo y te está escuchando y te está viendo los 365 días del año y las 24 horas. Cuando Él conoce todo de ti. Cuando entendemos que adorar a Dios implica todo lo que soy, todo lo que hablo, todo lo que digo, todas mis actitudes, entonces yo empiezo a cambiar mi forma de vida. Pero cuando yo no entiendo esto y creo que la adoración se delimita como esta mujer a solamente venir el domingo y cantarle a Dios, entonces yo estoy equivocado y no soy un verdadero adorador, porque le dice Jesús a la mujer, viene la hora que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Viene la hora cuando el ser humano que ha entendido quién es Dios le va a adorar con todo su ser interior, con todo lo que implica su vida, porque entiende que tiene que adorar a Dios de verdad. Y en ocasiones nosotros olvidamos esto. Sin embargo, vamos a Colosenses 3:23 y fíjate lo que dice la Escritura. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses capítulo 3, versículo 23. ¿Ya estamos ahí? Colosenses capítulo 3, versículo 23. ¿Ya estamos ahí? Ok. Fíjense lo que dice, y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiste la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor le sirves. Fíjate lo que Pablo le decía a los de Colosas, y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ahora esto respalda lo que Jesús le decía a esta mujer y dice, el verdadero adorador lo adora en espíritu y en verdad, en todo tiempo y en todo momento. Tu diario vivir, ¿adora al Padre? Dice aquí Pablo, todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor. Seamos sinceros, todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor y lo hacemos de corazón. O a veces lo hacemos porque lo tenemos que hacer. Pero fíjate qué diferencia habría si cada día nosotros nos levantamos con la actitud de decir, voy a adorar a Dios. Y no me refiero a que te levantes, ¿verdad? Y las primeras palabras y los primeros minutos sean, oh Padre, te amo, eres bendito, es parte. Pero que todas tus acciones y todo lo que hicieras, lo hicieras pensando en que estás sirviéndole a Cristo. ¿Qué pasaría cuando la esposa te manda a lavar los trastes? No es cierto, van a pensar que soy mandilón. ¿Qué dirías? ¿Me mandó mi esposa? No, voy a hacerlo como para el Señor. De hecho, un claro ejemplo, y ahorita lo pensé, es cuando vinieron nuestros hermanos de Job. Todo lo que hiciste, no lo hiciste pensando en el hombre, lo hiciste pensando en el Señor. Lavamos, cocinamos, nos cansamos y todo porque teníamos, al menos eso creo yo, en nuestra mente, quiero servirle a Dios. Y todas nuestras acciones y nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestro cansancio, lo hicimos pensando en que estábamos adorando a Dios. Pero de momento se nos olvida que nuestra vida diaria debe ser un olor fragante a Dios, que debe ser una muestra de adoración.
Cuando yo entiendo eso, entonces empiezo a ser cuidadoso en muchas cosas. Empiezo a ser cuidadoso en cómo trato a los demás. Empiezo a ser cuidadoso en cómo le hablo a mi familia. Empiezo a ser cuidadoso en cómo me comporto ante los demás. Mis actitudes empiezan a cambiar porque entiendo que soy un adorador. Y que mi tarea es glorificar el nombre de Dios. Y que mi tarea no solamente se delimita a decirle cosas bonitas, sino a mostrarle realmente que lo que yo le estoy diciendo es verdad en mi corazón, que lo he abrazado, que estoy convencido que Él merece que yo le adore, es decir, que yo le sirva y viva para Él. En ocasiones, hermanos, no nos damos cuenta, pero podemos hacer motivo de adoración otras cosas en nuestra vida. Déjame decirte que puede ser objeto de tu adoración tu trabajo. Puede ser objeto de tu adoración tu esposa, y no es que esté mal, pero a quien le debemos adoración en primer lugar es al Padre. Puede ser tu familia, puede ser un hobby, puede ser alguna situación, lo que sea, el estudio. Muchas cosas pueden ser tu adoración, porque en ellas estás invirtiendo tu vida y tu tiempo, porque consideras importante eso para tu vida. Pero cuando tú no inviertes tu tiempo en Dios, en realidad lo que tú le dices el domingo no tiene congruencia con lo que haces en tu vida diaria. Porque cuando tú consideras algo importante y sin darte cuenta se ha vuelto objeto de tu adoración, tú estás invirtiendo muchas cosas en eso, estás luchando, estás dando incluso recursos, tu tiempo, tu vida, desgastándola, porque es algo que para ti es importante. Y cuando Dios se vuelve importante para ti, todo lo que hagas, todo lo que dices, todo lo que piensas, cómo actúas, se convierte en una adoración a Dios. De hecho, te decía yo que el venir el domingo y levantar las manos es una pequeña parte. Y de hecho la Biblia nos manda hacerlo. Mira, nada más vamos a ver algunos versículos, pocos. Ve conmigo al Salmo 66, versículo 1 al 4. Salmo 66, versículo 1 al 4. ¿Tienen calor? Hace calor, dicen algunos, no. Salmo 66, versículos 1 al 4. ¿Ya lo tenemos? Ok. Salmo 66, versículos 1 al 4. Y dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda, a ver, espérenme, creo que este no es 66, estoy en el 64. 66, 1 a 4 dice: aclamen a Dios con la alegría toda la tierra, canten la gloria de su nombre, pongan gloria en su alabanza, digan a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre. Es decir, el canto sí es parte de nuestra adoración, pero no lo es todo. Cuando yo digo, fui a adorar a Dios, yo me quedo pensando, o sea que ya saliste de la iglesia y dejaste de ser un adorador. No, es que allá le canté. Bueno, ¿y qué no entiendes? Que eso simplemente es el remate de lo que tú crees y de lo que eres para con Dios. Pásate al Salmo 29:2. Hay muchos, ¿verdad? Pero voy a usar nada más estos que nos demuestran que parte de la adoración es la alabanza, precisamente. Salmo 29, capítulo 2. Salmo capítulo 29, versículo 2. ¿Ya estamos ahí? Vamos a leerlo desde el 1, ¿sale? Tributen a Jehová, oh hijos de los poderosos, den a Jehová la gloria y el poder, den a Jehová la gloria debida a su nombre, adoren a Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Te das cuenta cómo el alabar, es parte de nuestra adoración, pero no lo es el todo? Ahora, no te quise decir primero qué significa adoración o en el original griego, porque si te lo decía primero te ibas a asustar. ¿Pero alguien tiene idea de lo que significa adoración en el original? ¿Alguna vez alguien lo ha investigado? ¿No? Es una palabra griega, proskuneo. Proskuneo. Y antes de decirte la definición o el significado, porque acuérdate que una palabra puede tener muchas acepciones,
¿vale? Muchas definiciones, pero se nos da pues la que engloba mejor la idea. Pero antes de leerla, déjame decirte que el mismo Satanás demanda de nosotros adoración. Déjame decirte que el mismo Jesús fue tentado a rendirle adoración a Satanás, y me refiero tentado a que él, no a que él sintiera ganas, sino que Satanás en el tiempo de prueba y de dificultad del Señor Jesús, en esos 40 días que estuvo sin comer, Satanás se apareció para decirle: yo te saco del problema, nada más adórame. Ve conmigo a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículos 9 al 10. Mateo capítulo 4, versículos 9 al 10. ¿Ok? Si alguien ha leído, ¿verdad?, esta porción del texto, pues Satanás está tentando a Jesús en el desierto, ofreciéndole comida, ofreciéndole todos los reinos, ¿verdad? Y en el versículo 9 le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjate, Satanás se presenta ante Jesús en el tiempo de dificultad y le dice: yo te voy a conceder poder, te voy a conceder los reinos si tú postrado me adoras. Déjame decirte, hermano, que aquí hay mucha enseñanza, porque cuando nosotros pasamos tiempos de prueba y de dificultad, Satanás nos ofrece una salida agradable. Nos promete sacarnos del apuro con cosas muy agradables a la vista o agradable a los sentidos. Sin embargo, Jesús le dijo: escrito está, solo a tu Dios adorarás y a Él vas a servir. Solo a Dios le debo adoración y solo a Él le voy a servir. Ahora te voy a decir qué significa proskuneo, y con esto vamos a entender muchas cosas. Proskuneo, y para el que de repente tenga duda, porque este es uno de los conceptos más fuertes en el original y en la escritura, podrías asustarte y decir, y lo puedes buscar después y verás que es cierto. Y lo que Satanás le decía a Jesús es: bésame como el perro lame la mano. Eso significa proskuneo. Por eso es fuerte, porque dice: bésame como el perro lame la mano. Ahora, si tú no te pones a pensar en un cachorrito, en un perro, en esa creación hermosa de Dios, para un perro su dueño lo es todo. Y cuando le besa la mano, lo que le está demostrando es cariño, amor. A veces el dueño le hace lo que le haga al perro y el perro sigue volviendo a lamerle la mano como un signo de amor. Para el perro, su dueño lo es todo. El perro vive para su amo. Ese perrito entiende que su amo lo es todo. Ni siquiera necesitas decírselo, él lo va a demostrar. En cuanto lo ve, corre hacia los pies de su amo y inmediatamente le besa. El lamer es un beso de los perros hacia sus dueños. Y lo que Satanás le estaba diciendo a Jesús: rinde completamente tu voluntad a mí. Hazme el Señor de tu vida, el dueño de tu vida. Sígueme como el perro sigue a su dueño sin preguntar nada. Y al principio no te lo quería leer, porque cuando hablamos de adoración y yo te dijera, quiere decir que tú y yo debemos ser para con Dios, dices: ay, pastor, ¿por qué está diciendo esto? Pero no lo digo en mal sentido, sino en el sentido correcto. Realmente Dios para nosotros tiene que ser todo, como cuando ese animalito ve a su dueño y corre hacia él para demostrarle que lo es todo en su vida. Otro de los significados de esta palabra, también para que no te quedes solo con ese concepto, quiere decir: póstrate, suplícame, hazme reverencia.
Yo quiero ser tu todo, tu Señor, tu amo, tu dueño. Eso demandaba Satanás de Jesús. Y Jesús, ¿verdad? Sabiendo quién eres, y estás equivocado. Esto solo se lo voy a dar al Padre. Y de la misma manera, para nosotros adoración tiene esta idea: hazme el Señor de tu vida. Que yo sea tu todo. Que vivas solamente para mí. Y cuando usa este ejemplo, perdón hermanos, pero ¿quién que realmente ama a su mascota? Dígame si no la cuida y no la alimenta y no está preocupado por ella. No quiero decir, no me malentienda, si tú somos mascotas del Padre. No. La idea es clara. Confía, abandónate en mí, adórame, póstrate, humíllate, ríndete, suplícame a mí. Y cuando entendemos en los tiempos antiguos la esclavitud, porque en ese tiempo había mucha esclavitud, había dos tipos de amos: los que eran perversos y malvados y compraban y sometían a sus esclavos y los ponían a tareas tan viles y tan menospreciables que no cuidaban de ellos. Pero había amos que los mismos esclavos no querían apartarse de ellos, porque eran tan buenos, tan amorosos, los procuraban tanto que no querían apartarse de ellos, que querían rendir sus vidas. Y cuando Pablo está hablando de entregarle el señorío de nuestras vidas a Jesús, lo que está diciendo: entrégasela, porque va a ser el amo amoroso, el amo que te va a cuidar, el amo que te va a sustentar, el amo que te va a sostener, que te va a proveer, que jamás te va a dejar solo si tú le rindes tu ser entero. Tan es así que no es un amo que se enseñoree de nosotros, hermanos, que cuando nosotros tenemos pecados ocultos no nos fulmina. Es más, a veces abusamos de su gracia, y díganme si no es cierto. Porque como no viene de inmediato una situación adversa a nuestra vida, seguimos viviendo sin honrarle. Y solo hasta que viene la dificultad rendimos nuestra voluntad y le decimos: Señor, ayúdame. Pero el verdadero adorador en todo tiempo y en todo momento está rendido a Él. Se postra, se humilla. Hay cosas que son visibles. A veces nos da temor arrodillarnos porque decimos: ¿qué van a pensar de mí? Que piensen lo que quieran. ¿Cuándo fue la última vez que orando al Padre doblaste tus rodillas? ¿Cuándo fue la última vez que en oración le hiciste reverencia en el buen sentido? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste o tuviste en memoria que Él te está escuchando y te está viendo todo el tiempo? ¿Cuándo fue la última vez que entendiste que adorarle significa rendirte completamente a Él? ¿Cuándo fue la última vez que entendiste que Él te está viendo todo el tiempo y todos los días? ¿Qué pasaría si Él pudiera, o Él puede, pero qué pasaría si alguno de los que estamos aquí tuviera la habilidad de leer el pensamiento de todos ustedes? Diríamos: ¿realmente estás adorando a Dios? ¿Realmente Dios y Cristo es el objeto de tu adoración? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Cuántos hemos salido de estas paredes e inmediatamente nos subimos al coche y empieza la batalla? ¿O cuántos antes de venir ya peleamos y nos gritoneamos y nos dijimos hasta lo que... y llegamos, Dios le bendiga, hermano? Y le cantamos a Dios. Ya adoré a Dios. ¿Y qué tal si esa adoración ni siquiera fue agradable? Porque antes demostraste que realmente no estás consciente de quién es Él en tu vida. Ve muchas caras como: ay, pastor, ¿por qué está diciendo eso? A todos nos ha pasado, es la realidad. Pero tenemos que ir siendo conscientes de que, como Jesús le dijo a esa mujer: créeme, mujer,
El lugar no es lo importante. Lo que sí es realmente importante es cómo lo vas a adorar en espíritu y en verdad. Créeme, mujer, que la hora viene y ahora es cuando que los que entienden que Jesús dio su vida por ellos van a vivir allá afuera honrando y glorificándose. Que no se van a estar cuidando si el hermano los vio o no. Hay un hermano que esconde eso porque... ¿Qué trae ahí, hermano? Va, pastor. Pero, ¿cuántas veces tenemos actitudes? Y miren, yo lo he dicho a veces le tienes más miedo al pastor o a los hermanos que al mismo Dios. Y mi esposa no me dejará mentir, pero en una ocasión yo fui a una casa y fue muy curioso, porque cuando yo llego se escuchaba la música a tope. Y nada más cuando voy entrando toco la puerta, dice el pastor, esconde las cosas de abajo. Me entré riendo y dicen, ¿qué? Pues le digo, nada. Le digo, ¿qué escondieron abajo de la mesa? Ay, pastor, le digo, no. Dice, ¿por qué le da risa? Le digo, me da risa que me tienen más miedo a mí que a Dios. Le digo, porque al final, pues yo también soy un ser humano y al que le debes la adoración es a Dios. Entonces, no me la rindas a mí porque pues ahorita tuviste temor porque me viste llegar, pero eso me demuestra que no estás teniendo temor de cómo Dios está viendo tu vida. Y realmente de quien nos debería de preocupar qué piensa de nosotros es Dios. Si lo que hacemos, si cómo actuamos, si cómo hablamos, le agrada a Dios. No al hombre, a Dios. No hagas objeto de tu adoración otras cosas si no es Dios. No dejes que Satanás te engañe ofreciéndote cosas a cambio de una adoración. Y se lo estoy diciendo adoración cuando pone algo más importante que Dios en tu vida. Cualquier cosa. Examina tu corazón y si alguien es más importante que Dios o algo es más importante que Dios, detente, haz una pausa. Pídele perdón a Dios, reconcíliate con Él y dile que te dé un corazón de verdadero adorador. No los estoy regañando, ¿verdad? Porque pero esa es la realidad, hermanos. Adoración es un estilo de vida. No te engañes creyendo que se limita a solo el domingo, a solo venir y cantarle. Tiene que ver con todo lo que tú eres, con todo lo que tú haces, con cómo piensas, con cómo actúas allá afuera cuando ningún hermano te está viendo. Cuando los que te están viendo son los que no conocen a Cristo y que muchas veces a través de ti o se acercan o no se acercan. Cuando tus actitudes, en lugar de mostrar a Cristo, muestran al enemigo. Vivamos adorando a Dios, hermanos. Sé que es un mensaje tal vez corto, pero cambiemos ese concepto, adoración. Ahora cada vez que digas, voy a adorar a Dios, no pienses que se da el domingo mientras cantamos. Piensa que lo estás haciendo todos los días con tu vida diaria. Eso va a cambiar muchas cosas en ti. Créeme que vas a procurar todos los días ser un mejor creyente, no para enseñarle a los demás qué tan espiritual eres, sino para decirle al Padre, yo te honro y te amo y a ti te debo mi devoción, mi vida entera y te hago el Señor de mi vida. ¿Te parece si hacemos una oración? ¿Ok? Señor, quiero darte gracias. Quiero dar muchas gracias esta mañana porque nos permites estar aquí, Señor. Nos permites cantarte. Creo que lo he dicho muchas veces, Señor, que cuando conocemos la Escritura y nos damos cuenta que en la antigüedad, en tiempos de los patriarcas, como Moisés, Jacob, los 12 hijos que formaron esa nación de Israel, nos damos cuenta que solamente un hombre podía entrar a tu presencia, y no sin temor, sino con el miedo de caer muerto a causa del pecado. Hoy tenemos el privilegio de entrar libremente a tu presencia, y como se lo dijiste a esa mujer, créeme, mujer, la hora viene, dándole a entender que tu muerte
en la cruz iba a marcar el inicio de algo hermoso para nosotros. De ese quebrantar el velo, del velo roto, anunciando: ahora eres libre para entrar a la presencia del Padre en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Señor, perdónanos si en nuestra vida diaria, lejos de adoradores, nos hemos vuelto enemigos de la cruz. Perdónanos si nuestras palabras te han ofendido y solamente las hemos cuidado cuando estamos en la iglesia. Perdónanos si hemos mostrado una doble personalidad, una aquí y una donde los demás que creen en ti no nos ven. Señor, tú le dijiste a esa mujer: créeme, la mujer, la hora viene cuando vas a entender que no es importante el lugar, sino lo que hay en el corazón. Cuando le dijiste: Dios es espíritu, mujer, entiende, Dios está en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo, observando y siendo testigo del cómo vives día con día. Si no hemos pensado en esto y hemos tenido la vista corta, perdónanos. Si tal vez hemos olvidado que tus ojos están puestos sobre nuestra vida, o cuando hemos creído o querido que tus ojos estén puestos en nosotros cuando estamos en la angustia y en la adversidad, cuando solamente en los momentos difíciles hemos buscado tu ayuda y tu rostro. Tal vez hemos vuelto objeto de adoración cualquier otra cosa que no eres tú. Perdónanos, Señor. No queremos ser más un hombre o una mujer que proclame ser un adorador, pero que no lo vive, que no lo muestra, que no lo trae en el corazón y en el pensamiento. El mundo te necesita, Señor, y el mundo necesita verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Aquellos que estén pensando que día a día toman decisiones que te honran y te glorifican o dejan de hacer. En hombres o mujeres que día a día están pensando que su testimonio o puede atraer o puede alejar a las personas de acercarse a ti. Señor, si hemos creído que solo el domingo te adoramos, perdónanos. Tal vez no lo entendíamos, pero hoy lo entendemos, Señor. Toma control de nuestros pensamientos o ayúdanos a entregártelos, de nuestras acciones, incluso de nuestras palabras. Que realmente nuestra adoración, es decir, nuestro estilo de vida, sea un aroma fragante, ofrenda de olor fragante agradable delante de ti. Bendecimos y adoramos tu nombre. Haznos esa iglesia que en realidad adore al Padre en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Gracias por cada vida y cada corazón presente. Gracias por el privilegio de ser llamados tus hijos, de concedernos el privilegio de llamarte Señor de nuestras vidas. Pero ayúdanos a ser congruentes con lo que proclamamos. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén, Señor.